Se rió en mi cara cuando le pregunté a dónde iba esa noche. Todos en la barbacoa la oyeron. El tipo de risa que la gente usa con alguien que cree que es tonto. 5 minutos después, envió un mensaje que claramente no quería que yo viera. Y cuando respondí con una frase corta, toda la noche dio un vuelco tan violento que ni siquiera yo lo vi venir. Antes de contarles lo que pasó, no olviden suscribirse, dejar un me gusta y dejar un comentario diciéndome si lo habrían manejado de otra manera. Todo comenzó un sábado por la noche a finales de agosto. Ya saben a qué me refiero. Aire cálido, vecindario tranquilo, niños en bicicleta, el olor a costillas flotando sobre las cercas. Estábamos en la barbacoa en el patio trasero de nuestros amigos Mark y Linda, una pequeña reunión, tal vez una docena de personas. Yo estaba a cargo de la parrilla, bromeando con Mark sobre la temporada de fútbol, bebiendo una cerveza, disfrutando del tipo de simplicidad de fin de semana que te recuerda que la vida no es todo trabajo y facturas. Mi esposa Melissa estaba al otro lado del patio, sentada con un círculo de personas que apenas conocía de su oficina. Había estado distante el último mes. Más maquillaje, trasnochadas, explicaciones vagas, nada dramático, pero simplemente apagado. El tipo de pequeños cambios que notas solo porque has pasado años viendo a la misma persona todos los días. Cada pocos minutos miraba su teléfono, sonreía, ocultaba la pantalla, escribía rápido, lo inclinaba hacia un lado. Intenté no pensar en ello, pero la tensión comenzaba a crecer detrás de mis ojos. No celos, solo esa sensación de que algo no cuadraba. Cuando las hamburguesas estuvieron listas, me acerqué a preguntarle si quería una. Ni siquiera me miró. No tenía hambre, murmuró, sin dejar de tocar su teléfono. ¿Todo bien?, pregunté. Sus amigas se quedaron en silencio. Me miró como si la hubiera avergonzado frente a toda la sala. Estoy bien, Daniel. No rondes. Rodea. La noticia me dolió más de lo debido, pero la ignoré, sonreí educadamente y volví a la parrilla. Hacía tiempo que había aprendido que discutir en público nunca acaba bien. Unos 20 minutos después, se levantó, se alisó el vestido y anunció en voz alta para que todos la oyeran. Voy a salir un rato. Trabajo, sábado. A las 19:40, alguien bromeó, de verdad que no tienen un respiro. Melissa se rió como nunca en casa. Fuerte, despreocupada, casi mareada. La seguí. ¿A dónde vas exactamente? Ni siquiera se detuvo. No te preocupes. Y entonces se oyó la risa, la misma que suelta la gente cuando se cree intocable. Los invitados rieron entre dientes con torpeza. Sentí que algo se tensaba en lo más profundo de mí, algo que no se nota en la cara, pero que cambia el ambiente que rodea a un hombre. Se subió al coche y se marchó. Me quedé allí mirando cómo sus luces traseras se encogían en la oscuridad. Mark se acercó. ¿Todo bien, amigo? Sí, dije automáticamente, aunque me salió plano. Metí la mano en el bolsillo y sentí vibrar el móvil. Un nuevo mensaje, era de Melissa. Destinado a otra persona. Me voy ya. Estaré allí en 20 minutos. No empieces sin mí. Se me nubló la vista como si todo el patio se hubiera inclinado un poco. El mundo no explotó. Los hombres de mi edad no explotan. Nos calcificamos. Perdón. Todo se ralentizó. Miré el mensaje durante 5 largos y silenciosos segundos. Luego, mi pulgar se movió solo y escribí. Espero que tú y quien quiera que esté esperando disfruten de la noche. Le di a enviar. No grité. No me fui furiosa. No hice preguntas. Simplemente me quedé allí parada junto a la parrilla mientras el humo se elevaba en la noche. Punto. Pasaron 10 segundos. Entonces mi móvil volvió a vibrar. Fuerte, rápido, varias veces. Llamando. Mensajeando. Llamando de nuevo. No contesté. Sus amigas del otro lado del patio también vieron sus teléfonos. Susurrándose, sus rostros palidecieron al mirarme. Mark me miró a los ojos, confundido, intentando descifrar mis palabras. Entonces una de las mujeres dijo, nos llama. Algo va mal. Otra añadió, dice que tiene que irse a casa ya. Ese fue el momento.
En el preciso instante en que la noche empezó a resquebrajarse. Me quedé quieta, con las manos en los bolsillos, mientras el coche de Melissa volvía a entrar en la entrada con un chirrido. 20 minutos después, los frenos lloriqueaban tan fuerte que los vecinos se asomaron por las ventanas. Corrió al patio trasero como quien escapa de un edificio en llamas. Con los ojos abiertos, el pelo revuelto, agarrando su bolso como si estuviera lleno de secretos que no podía permitirse soltar. Daniel, ¿podemos hablar ya? Todos se quedaron paralizados al ver que no me movía. Le temblaba la voz. Por favor. La miré un buen rato y, por primera vez en semanas, parecía asustada de lo que yo sabía, y yo ni siquiera había empezado a hacerle preguntas. Melissa me jaló hacia un lado del patio, lejos de los invitados, prácticamente arrastrándome de la muñeca. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae el teléfono 2 veces. No me resistí. No dije ni una palabra. Simplemente la seguí, tranquila como quien entra en un tribunal donde ya conoce el veredicto. Cuando estuvimos lo suficientemente lejos de los demás, se dio la vuelta, con los ojos abiertos y la respiración agitada. Daniel, ese mensaje, ¿por qué lo escribiste? La miré fijamente, con la expresión firme. ¿Por qué enviaste el tuyo? Su rostro palideció. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. No salió nada más que un susurro seco y entrecortado. No era lo que uno se imagina. La frase clásica. Siempre la frase clásica. Creo que dije que no era para mí. Se estremeció como si la hubiera golpeado. Era una broma, dijo rápidamente. Con compañeros de trabajo, solo bromeando. No respondí. El silencio es el detector de mentiras más antiguo del mundo. Continuó a toda prisa, con la voz acelerada, quebrada. No es nada, Daniel. Nada. Lo juro. Detrás de nosotros, se podía oír la fiesta continuar torpemente. La gente fingía no mirar, fingía no escuchar, fingía no ver a Melissa corriendo de vuelta como si le ardiera la vida. Un par de ellos miraron por encima del hombro. Mantuve la voz serena. ¿Entonces por qué volviste a casa? Parpadeó. ¿Qué? Si no fue nada. ¿Por qué volviste corriendo? Tragó saliva con dificultad. Sus dedos se retorcieron en la tela de su vestido. ¿Por qué? Porque tu mensaje me asustó. Interesante. Dije, una broma no debería asustarte. Exhaló bruscamente, dando vueltas en un pequeño círculo frenético como un animal atrapado. Daniel, por favor. Estás exagerando. No levanté la voz, no la acusé, no la insulté. Aprendí hace años que un hombre tranquilo da mucho más miedo que uno enojado. ¿Con quién te ibas a reunir? Con nadie. No era una reunión. Tu mensaje decía, no empieces sin mí. Se quedó paralizada. Una quietud. Absoluta. De esas que te dicen la verdad antes de que la boca la pronuncie. Me acerqué, lo justo para que sintiera el peso de mi mirada. ¿Quién te esperaba? ¿Melissa? Sus labios se separaron, pero el sonido no llegó. Bajó la mirada, y su voz finalmente se quebró. No quiero hacer esto aquí. No delante de todos. Por favor, Daniel, vámonos a casa. Volví a mirar al patio. La mitad de los invitados fingían una sonrisa falsa. La otra mitad fingía mirar sus teléfonos. Y Mark estaba de pie con una cerveza en la mano, como si no supiera si intervenir o huir. Volvió a tirar de mi brazo. Daniel, por favor. Esa palabra otra vez. Esa temblando, aterrorizada, por favor. Asentí una vez. Está bien, vámonos. Caminamos juntos por el patio. El silencio detrás de nosotros era más fuerte que cualquier susurro. La gente se apartó para nosotros como si fuéramos una procesión fúnebre. Melissa evitó el contacto visual con todos, temblando tanto que sus llaves tintinearon en su mano. Se subió al asiento del pasajero sin esperarme. En el momento en que cerré la puerta, estalló. ¿Puedes escucharme antes de enojarte? No estoy enojada, dije. Sus ojos se dirigieron a mí, casi asustados por lo tranquilo que estaba. ¿Y luego qué? ¿Tienes curiosidad? Se cubrió la cara con ambas manos. Esto es un malentendido. Genial. Acláralo.
Pasaron 10 segundos. Luego 20. Bajó las manos y su voz salió delgada como el papel. Iba a encontrarme con una amiga. ¿Qué amiga? Silencio. Eso me dijo más que cualquier confesión. Melissa, dije lentamente. No tienes que mentir creativamente. No se te da bien. Una lágrima se deslizó por su mejilla. No quería que lo descubrieras así. Mis dedos se apretaron alrededor del volante. Las farolas proyectaban un brillo apagado sobre su perfil tembloroso. ¿Descubrir qué? Pregunté. Exactamente. Miró por la ventana, incapaz de mirarme a los ojos. He estado hablando con alguien. El mundo no daba vueltas. Mi corazón no latía con fuerza. Solo sentía una claridad fría y aguda, como entrar en una habitación con todas las ventanas abiertas en invierno. ¿Cuánto tiempo? Unas semanas. ¿Quién? Alguien del trabajo. ¿Nombre? Dudó. No quiero decirlo. Ese fue el momento en que algo dentro de mí cambió. No me estaba protegiendo a mí. Lo estaba protegiendo a él. De acuerdo, dije en voz baja. Vámonos a casa. Puedes decir la verdad donde nadie más la oirá. Parecía aterrorizada, pero asintió. Conduje. Ninguno de los dos dijo una palabra. La casa se sentía diferente cuando entramos. Más pesada, más oscura, como si ya supiera que algo se había roto. Ella estaba de pie en la sala, abrazándose, esperando a que explotara. Pero no lo hice. Simplemente pregunté con calma, ¿qué planeabas hacer? ¿Qué hago esta noche? Susurró, no lo sé. ¿A quién ibas a ver? Se le quebró la voz. Te dije que a alguien del trabajo. Di su nombre. Me miró por primera vez desde el jardín. Sus ojos estaban húmedos, suplicantes, desesperados. Daniel, por favor, no me obligues. Le sostuve la mirada. ¿Por qué no? Respiraba con dificultad, le temblaba la barbilla, y cuando por fin habló, su respuesta fue apenas audible, lo justo para confirmar lo que ya había sentido oprimiendo mi pecho toda la noche. Pero no reaccioné. Todavía no. Simplemente me quedé allí, tranquilo, firme, observándola desmoronarse pieza a pieza bajo el peso de sus propias decisiones. Y ahí empezó la verdadera historia. Finalmente susurró su nombre, apenas moviendo los labios, como si decirlo más alto invocara algo para lo que no estaba preparada. Evan, un nombre sencillo, pero cayó en la habitación como una piedra. No reaccioné. Ni un tic, ni un respingo. Parecía casi decepcionada. Por eso, como si una parte de ella esperara una explosión dramática tras la que pudiera esconderse. Pero no había nada de qué esconderse, solo mi silencio, firme y frío. De esos que hacen que la gente confiese más de lo planeado. No se suponía que fuera nada, dijo, paseándose de un lado a otro, pasándose las manos por el pelo. Solo estábamos hablando. Estaba desahogándome. Tú y yo hemos estado distantes. Ahí estaba, la etapa de la justificación, el capítulo de las excusas. Hablaba rápido, sin aliento, como si la velocidad pudiera superar a la verdad. Él entendía las cosas. Escuchaba. Se daba cuenta de que cuando estaba estresada, cuando estaba abrumada en el trabajo, me prestaba atención. Asentí lentamente. ¿Y a ti te gusta la atención? Se quedó paralizada. A mí no, Melissa, dije con voz serena. Al menos seamos sinceros el uno con el otro esta noche. Sus hombros se hundieron un momento. Parecía alguien que quería dar un paso atrás en su propia vida. Sí, susurró. Me gustó más de lo debido. Se secó la cara con manos temblorosas. Pero no planeé que llegara tan lejos. ¿Hasta dónde llegó? Pregunté. Se quedó sin aliento y miró al suelo como si la veta de la madera pudiera salvarla. Hablar, enviar mensajes, comer, tomar un café. Solo necesitaba a alguien con quien hablar. ¿Y esta noche? Le pregunté, ¿para qué ibas a quedar con él esta noche? Apretó la mandíbula para hablar sobre qué tal terminarlo. Interesante. La gente siempre afirma que la noche en que los atrapan es la noche en que planeaban detenerlo. Es la versión más antigua de la verdad. Y el mensaje que le enviaste, no empieces sin mí. Eso era sobre terminar con las cosas.
Se fue como si las palabras fueran cuchillos. Sé cómo se ve. Sé lo que dice. Se abrazó a sí misma. Entré en pánico cuando respondiste. Me di cuenta de cómo debiste haberlo visto. No debería haberme ido. Ahora lo sé. Esa línea me hizo reír en silencio sin humor. Te diste cuenta después de que te atrapara. Cerró los ojos y una nueva ola de lágrimas se deslizó. Daniel, por favor. No quiero perdernos por algo que ni siquiera. Su voz se desvaneció en un susurro. Nunca he engañado. No físicamente. La observé durante un largo rato. Melissa, dije, no necesitas contacto físico para traicionar a alguien. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Lo sé. Nos quedamos allí en un silencio denso. De esos que llenan una habitación como el humo. Se limpió sus mejillas otra vez. Solo necesitaba sentirme visto. Así que elegiste a otra persona. Yo no lo elegí a él. Simplemente sucedió. Nada sucede por sí solo. Dije, tú eliges a quién responder. Tú eliges en quién confiar. Tú eliges qué mensajes ocultar. Se hundió en el sofá como si le fallaran las piernas. No quise hacerte daño, pero lo hiciste. Levantó la vista. Me hinché. ¿Me vas a dejar? No respondí. No porque no lo supiera, porque no iba a darle el consuelo de saber dónde estaba el suelo. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, la cara enterrada entre las manos. Lo arruiné todo, susurró. Lo arruiné todo. Caminé hasta la silla frente a ella y me senté. Tranquila, concentrada. Sin enojo. Cuéntame el resto, dije. Levantó la cabeza lentamente. ¿Qué resto, Melissa? Dije en voz baja. La gente no vuelve a casa corriendo como si le ardieran los pelos por un mensaje inocente. Le temblaba la boca. Te lo conté todo. No, dije. Me contaste la parte que te hace parecer menos culpable. Dime la verdadera razón por la que llegaste a casa tan rápido. Tragó saliva con dificultad. Porque él ya estaba allí. La habitación pareció encogerse. No por el drama, sino por la claridad. ¿Dónde? En el restaurante. En el bar. Él estaba esperando. ¿Y qué ibas a hacer una vez que llegaras allí? Dudó demasiado. Esa vacilación fue su propia confesión. Melissa, dije en voz baja. Dilo. Se tapó la boca. No lo sé, susurró. Pero ella sí lo sabía. Y yo también. Volvió a susurrar, con la voz quebrada. No iba a acostarme con él. No dije nada. Solo la vi desmoronarse. Dobló las rodillas en el sofá como una niña intentando desaparecer. Lo juro, Daniel, lo juro, estaba confundida. Quería atención. Quería sentir que a alguien le importaba, pero no quería perderte. Aún así, estabas dispuesta a arriesgarme. Asintió, sollozando con más fuerza. Sí, fui estúpida. No estaba pensando. Solo, estabas pensando. La interrumpí con suavidad. Solo que no se trata de nosotras. Lloró con más fuerza. No sé qué me pasa. ¿Lo sabes? Dije. Negó con la cabeza con violencia. No, no, no lo sé. Entonces déjame decírtelo, dije, y sus ojos se alzaron, aterrorizados, preparándose para una tormenta que aún no entendía que ya se cernía sobre ella. Pensaste, dije lentamente, que nunca te atraparía. Se quedó paralizada, en silencio, sin respirar. Sabía que era la verdad. Y ahora tenía que afrontarla. Durante un largo instante, no se movió en absoluto. Mis palabras flotaban entre nosotras como una espada suspendida en el aire. Entonces finalmente exhaló, un suspiro tembloroso y entrecortado. Como si admitir esa verdad le hubiera quitado las últimas fuerzas. Tienes razón, susurró. No pensé que te darías cuenta. No lo dijo con arrogancia. Lo dijo con culpa, con vergüenza, con el peso de quien finalmente ve la forma de su propia traición expuesta ante ella. Siempre he confiado en ti, dije. Nunca revisé tu teléfono, nunca te cuestioné, nunca supuse lo peor. Esa confianza te hizo descuidada. Se secó la cara de nuevo, pero sus manos seguían temblando demasiado para ser efectivas. Lo sé. Y me aproveché.
No intentaba lastimarte. Solo pensé que te estabas alejando. Así que en lugar de hablarme, le hablaste a él. Ella asintió con tristeza. Y él escuchó. Claro que sí. Dije. Los hombres así siempre escuchan hasta que consiguen lo que quieren. Hizo una mueca como si las palabras le dolieran. La habitación se sentía pesada, cargada, como una tormenta que se avecinaba, pero que nunca terminaba de calmarse. Me recosté, dejando que el silencio trabajara por mí. El silencio, cuando se usa bien, es un bisturí. Corta más profundo que un grito. Se levantó de repente, caminando de un lado a otro por la sala de estar en pequeños círculos frenéticos. Puedo arreglar esto. Solo tengo que bloquearlo. Borrar todo. Dejaré mi trabajo si es necesario. Dejar tu trabajo no borrará lo que ya has hecho. Dejó de caminar y me miró con esos ojos abiertos y desesperados. Daniel, por favor. Sé que la cagué. Sé que crucé los límites, pero me detuve antes de que fuera demasiado lejos. No, dije con calma. Te detuviste porque te atrapé. Eso no es lo mismo. Se desplomó en el sofá, hundiendo la cara entre las manos. No sé qué más decir. Entonces no digas nada, le dije. Tomémonos un momento y dejemos que la verdad se asiente. Asintió temblorosamente. La casa crujió suavemente. En algún lugar afuera, un perro ladró. La vida continuó, indiferente al derrumbe que ocurría dentro de esas paredes. Después de un minuto, ella volvió a hablar, con la voz frágil como el cristal. ¿Quieres saber por qué me gustaba? Puedes decírmelo. Me hacía sentir interesante. Respiró hondo, como si yo importara. ¿Me importas? Dije. Simplemente ya no te gustaba como te sentías. Parpadeó, atónita por la precisión con la que lo dije. Daniel, buscabas emoción, continué. Algo nuevo, algo halagador, y te convenciste de que si no era físico, en realidad no estabas haciendo nada malo. Se tapó la boca. Odio que tengas razón. Lo sé. Se removió incómoda, con la culpa retorciéndose en su postura. ¿Y ahora qué? Me levanté lentamente. Se tensó como si esperara que hiciera la maleta en ese mismo instante. Pero pasé junto a ella hacia la mesita cerca de la escalera. Abrí el cajón. Sus ojos me siguieron, confundida y asustada. ¿Qué haces? Algo que debería haber hecho hacía horas. Saqué mi vieja libreta de trabajo, la de la tapa de cuero rígido, y la abrí. Ella la miró como si fuera un arma. Daniel, ¿qué es eso? ¿Un registro? Dije simplemente. De todo lo que hablamos esta noche. Se le cortó la respiración. ¿Por qué? Porque tu historia ya cambió 3 veces. Tragó saliva con dificultad. Entonces no confías en mí. No, dije. No me fío. Parecía como si el suelo se le cayera bajo los pies. Quiero la verdad, dije. Toda. Porque si hay algo que no me has dicho, esta noche es tu última oportunidad. Se quedó muy quieta, sin llorar, solo en silencio, pensando, luchando con algo en su interior. Finalmente, susurró, hay algo más. Asentí, continúa. Cerró los ojos un momento, recomponiéndose. Hace 3 semanas, dijo. Después del trabajo, fui a su casa. No me moví. No respiré. Ella se apresuró a continuar, con el pánico aumentando en su voz. No pasó nada. Te lo juro, Daniel. Te lo juro por todo. Solo necesitaba verlo fuera de la oficina para hablar sin que nadie nos viera. ¿Por qué en su casa? Porque él lo sugirió y no quería que nadie nos viera juntos. Eso que dije es lo que dice la gente cuando hace algo que sabe que no debe hacer. Ella asintió con tristeza. Lo sé. Se secó las mejillas de nuevo, temblando más fuerte ahora. Pero cuando llegué allí, me di cuenta de lo mal que estaba. Me senté en su sofá unos 10 minutos. Hablamos del trabajo, del estrés y luego intentó besarme. Mi expresión no cambió. ¿Lo hizo? No, dijo rápidamente. Me aparté. Le dije que estaba casada. Me fui enseguida. No escribí nada todavía. En cambio, la observé. El rostro humano es una enciclopedia cuando está bajo presión. Parecía desesperada,
Pero no mentía. Ahora no. Y después de eso, le pregunté. Dudó. Él no dejaba de escribirme, diciéndome que me entendía mejor que tú, que merecía más atención, que podía hacer. Me hizo feliz y tú le creíste. Bajó la cabeza. Quería creer que alguien lo hizo. Eso fue más duro de lo que esperaba. No porque doliera, sino porque era honesto. Demasiado honesto para su consuelo. Esta noche, continuó, no iba a ir allí para estar con él. Iba a terminar las cosas antes de hacer algo imperdonable. Enviarle un mensaje no era imperdonable. Pregunté. Ir a su apartamento. No era imperdonable. Lo sé, dijo, sollozando de nuevo. Lo sé, y me avergüenzo. Finalmente escribí una frase en el cuaderno. Se estremeció al oír el rasguño del bolígrafo. Daniel, ¿qué significa eso? Cerré el libro con cuidado. Significa que necesitaba escuchar la verdad antes de decidir nada. Se congeló, decidiendo que. No respondí. No porque quisiera lastimarla. Porque no estaba listo para decirlo. Todavía no. El aire entre nosotros se tensó de nuevo. Una pesada espera. Susurró. Daniel, por favor, no te vayas. Pero no hablé. Todavía no. Esperó mi respuesta con las manos tan apretadas que se le pusieron los nudillos blancos. La casa estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del refrigerador. Ese silencio que hace que el corazón lata más fuerte que las palabras. Podía sentir que algo en mí había cambiado, aunque no lo hubiera dicho directamente. Y tenía razón. Todo había cambiado. Daniel, susurró, di algo. Lo que sea. Pasé junto a ella y me senté en el borde de la mesa de centro, mirándola directamente. Sin enfado, sin gritar, solo firme, controlada. El tipo de calma que pone nerviosa a la gente porque no pueden predecir qué viene después. Estoy pensando, dije. Su respiración se entrecortó. ¿Pensando en qué? En lo que realmente es nuestro matrimonio, dije. En lo que se ha convertido. En si todavía existe. Ella negó con la cabeza rápidamente, presa del pánico. Sí, 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 sí. Esto es solo un error. Un error es olvidar un aniversario. La interrumpí en voz baja. Un error es estallar durante una discusión. Lo que hiciste no fue un error. Fue una serie de decisiones. Se cubrió la cara. Lo sé. ¿Y quieres perdón? Dije, sí, desesperadamente. Me incliné hacia adelante. Melissa, no viniste a casa porque te sentías culpable. Volviste a casa porque te pillaron. Se le encogieron los hombros. No es cierto. Lo es. Dije, si no me hubieras enviado ese mensaje por error, ahora mismo estaría sentada en un bar con él esperándote. No tenía respuesta. Su silencio lo decía todo. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la calle tranquila, el resplandor de las farolas, las sombras de los coches que pasaban. Durante años, dije, sin dejar de mirar hacia afuera. Creo que la lealtad es algo que la gente tiene o no tiene. Pensaba que si amas a alguien, lo eliges todos los días, por muy aburrida, estresante o imperfecta que sea la vida. Detrás de mí, oí un sonido suave y roto. Te elegí a ti, susurró. No, dije, girándome hacia ella. Lo elegiste cada vez que respondías a sus mensajes. Cada vez que borrabas una notificación. Cada vez que te arreglabas para ir a trabajar, esperando que se diera cuenta. Cada vez que me mentías en la cara sobre a dónde ibas. Cada vez que te acercabas a él en lugar de a mí, se desplomó de nuevo entre sus manos. La dejé que lo pensara. No intentaba quebrarla. Intentaba que lo entendiera. Tras un largo silencio, volví a sentarme frente a ella. Dime, dije en voz baja. Si no hubiera respondido a ese mensaje, ¿qué habrías hecho esta noche? Inhaló profundamente. No lo sé. Eso que dije es lo más sincero que has dicho en toda la noche. Otro silencio, pesado, sofocante. Susurró finalmente, no quiero perderte. No quiero perder lo que tenemos. Quiero arreglar esto. Daniel, haré lo que sea. ¿Lo que sea? Sí, dijo al instante. Terapia, terapia,
Transparencia total. Dejaré mi trabajo, borraré todas las cuentas, cambiaré mi número, lo que quieras. La observé un buen rato. Entonces hice algo que no esperaba. Me levanté, fui al cajón del pasillo y volví con una pequeña grabadora digital. Lo dejé con cuidado sobre la mesa de centro. Abrió los ojos de par en par. ¿Qué es eso? ¿Una grabadora? Dije con calma. Quiero que repitas todo lo que me dijiste esta noche. Claramente, sin rodeos. Parecía horrorizada. ¿Por qué? Porque necesito que se preserve la verdad. Dije, sin cambios. Sin reformular. La semana que viene, cuando decidas que quieres reescribir la historia para que sea más fácil vivir con ella. Susurró. ¿Crees que volvería a mentir? Creo que ya lo hiciste. Dije. Miró la grabadora como si fuera un arma. No puedo, susurró. No puedo volver a decir todo eso. Entonces no estás lista para arreglar nada. Dije. Negó con la cabeza lentamente. ¿Estás tratando de tenderme una trampa? Pregunté. No, dije. Estoy tratando de protegerme. Su voz se quebró. Por favor, no hagas esto. No te pedí que hicieras trampa. Respondí en voz baja. No te pedí que mintieras. No te pedí que construyeras una segunda vida a mis espaldas. Solo pido la verdad sin editar. Me miró fijamente, temblando. Luego, lenta y dolorosamente, tomó la grabadora con dedos temblorosos. Dime cuándo empezar, susurró. Presioné el botón. La luz roja parpadeó y ella confesó. Cada detalle, cada mensaje, cada visita, cada sentimiento que no debió haber tenido, cada intención que había ocultado, cada momento en que lo había elegido a él antes que a mí. Su voz se quebró una y otra vez, pero siguió adelante. Cuando terminó, temblaba tan violentamente que apenas podía respirar. Apagué la grabadora. Ella susurró, Daniel, ¿y ahora qué? Me puse de pie, sintiendo algo asentarse en mi interior. Una claridad que había estado evitando toda la noche. Ahora dije en voz baja, te cuento la parte que no había dicho antes. Sus ojos se alzaron llenos de miedo. ¿Qué parte? Respiré hondo. Esta noche, antes incluso de que confesaras, ya sabía que algo andaba mal. Ya sabía que las cosas no cuadraban. Ya sabía que ocultabas algo. Y ya me prometí a mí misma que, oyera lo que oyera, no tomaría ninguna decisión con rabia. Tragó saliva con dificultad. Entonces, ¿qué decisión estás tomando? La miré, no con odio, ni con rabia, sino con algo mucho más definitivo. Me elijo a mí misma, dije. Parpadeó. ¿Qué significa eso? Significa, dije con firmeza. No voy a intentar arreglar un matrimonio del que ya te alejaste. Su rostro se desmoronó. No, Daniel, por favor. No nos elegiste cuando importaba, dije. Lo elegiste a él. Así que me elijo a mí misma. Extendió la mano desesperada, pero retrocedí. No con frialdad, solo con firmeza. Dormiré en la habitación de invitados esta noche, dije. Mañana empezarás a empacar. Rompió a llorar. Lágrimas fuertes, desgarradoras, suplicantes. Pero no me acerqué a ella. No porque no sintiera nada, sino porque lo sentía todo, y nada de eso era suficiente para reconstruir lo que ella había destruido. Caminé hacia la puerta del pasillo, me detuve una vez y dije en voz baja, no me perdiste esta noche. Me perdiste hace semanas. Esta noche, por fin lo viste. Subí las escaleras y la dejé en la sala, sola con la verdad que tanto se había esforzado por superar. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. Si quieres más historias como esta, suscríbete, dale me gusta al video y deja un comentario compartiendo tu opinión.